Buenos días, hoy jueves 21 de agosto nos encontramos en el aula, en la biblioteca del Colegio San Pedro, en compañía del señor coordinador Alfonso Chávez. Él nos va a responder unas preguntas relacionadas con el proceso de lectura y escritura en la institución. Coordinador, buenos días. Buenos días, profesora. Un gusto de encontrarme aquí con usted. Gracias, profe. Conocemos su sentido de colaboración para con los docentes. Queremos que nos responda unas preguntitas relacionadas, como lo decía anteriormente, con el proceso de lectura y escritura, lo que usted ha podido observar acá en la institución en el que vive. Listo, profesora. ¿Cómo aprendió usted a leer y a escribir? Yo siempre he pensado que los docentes de primaria me enseñaron a manejar los caracteres, pero el proceso de aprendizaje de lectura lo hice por mi cuenta. Cuando inicié a leer, en ese momento comprendí que debía interpretar, tenía que hacer una lectura seria, tratar de comprender lo que estaba leyendo. Entonces ahí pienso yo que después de más edad, de muchos años, aprendí a leer y escribir. ¿Qué tipo de textos recuerda que leía en su infancia? En mi infancia principalmente leía cuentos ilustrados, de estos de Tarzán, El Gordo y el Flaco, y después pasé a leer novelas de pistoleros, unas novelitas pequeñitas que existían en esa época, donde los blancos en el oeste americano mataban indios y además se mataban entre ellos. Después leí novelas de Corín Tellado, una famosa escritora de novelas de lecturas muy sencillitas. Ese fue como mi inicio con la lectura. Cuando entré a secundaria, leí una profesora que me dio y comencé a subir en el nivel de calidad de lo que leí. ¿Puede detectar rápidamente cuando un texto es de buena calidad? Y de ser así, ¿qué pautas tiene para identificarlo? Yo siempre he pensado que con los textos, con las lecturas que uno inicia, debe tener un poco de paciencia. Entonces, yo inicio un libro y no lo tiro muy rápidamente, sino espero que el libro me vaya llevando. Si ya llego a la mitad del texto, por ejemplo, y definitivamente no me gustó, no me agradó, porque yo leo por gusto, no por obligación, entonces lo tiro, pero o hago una lectura rápida de él para sacarlo. Entonces comienzo a saltarme, por ejemplo, descripciones que me llaman la atención, cosas así. ¿Y qué uso en el libro más o menos para que me guste? Principalmente para mí un buen libro es aquel que hace análisis nuevo de realidades, hace análisis diferentes a lo que yo conozco. Libros que me generan pensamientos, que me obligan a pensar. Libros que me permiten comprender, por ejemplo, situaciones que se viven, sean la historia o sean la realidad. En general yo diría que existen muchos tipos de literatura que son interesantes. Hay unos que se sumerge uno en ellas por la trama que tienen. Hay otros que se interesa uno mucho por la calidad del conocimiento, la calidad de análisis que hacen de los temas. O sea que hay como muchas variantes para dejar un libro o seguir con él. ¿Qué entiende usted por leer y escribir? Para mí, leer tiene que ser un proceso donde yo esté comprendiendo lo que estoy leyendo, que me permita explicar el mundo, explicar la realidad, que me permita nuevos puntos de vista, que me permita realizar comparaciones entre realidades, que choque mis ideas, que mis puntos de vista sean criticados o rebatidos, o también que el libro coincida con lo que yo pienso. Eso para mí es leer. Escribir es un tanto más difícil. El libro en ocasiones puede ser buen lector, pero no puede ser un buen escritor. Para mí
mí escribir es que a quien yo esté dirigiendo el texto que escribo sea capaz de comprender el mensaje, que yo sea coherente en lo que escribo, que tenga consistencia, que no me vaya por las nubes, que me pierda el tema que estoy escribiendo. Realmente es algo que no se hace en primer principio de escribir. ¿Cuáles son los pasos para alcanzar la comprensión del texto? Para comprender un texto, tiene que estar totalmente entrenada. Si la persona no está entrenada, no va a ser capaz. Por ejemplo, a medida que la persona lee mucho, va logrando mejores habilidades para la comprensión. Una persona que no ha leído casi, pues va a tener más dificultad. Comprender en sí es cuando yo soy capaz de sacar como el fruto de lo que el autor que escribió el libro me quiere dar. Cuando yo soy capaz de hacer una comparación entre lo que leo y otros libros que he leído. Cuando yo soy capaz de entender que ese libro me está diciendo cosas para mi vida, me está criticando las opiniones que yo tengo, me está chocando conmigo. Si el libro choca conmigo, para mí significa que yo estoy comprendiendo. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza usted para motivar a las personas a leer y escribir? Aquí, en el trabajo que realizo como coordinador y bibliotecario de alguna forma, he utilizado varias estrategias. Una, por ejemplo, es hablarles de los libros que he leído, que me parecen muy interesantes. Entonces, yo le digo al chico o a la chica que está leyendo, este libro es muy bueno, este libro habla de tales temas. Otra estrategia puede ser de los docentes, invitar a los docentes a que lean, que los docentes también motiven a los niños para la lectura. En ocasiones se utilizó y no lo he vuelto a hacer en una formación, contarles los temas que trae el libro, aquí está el libro, habla de tales temas, y en ocasiones ellos se motivan a leer. En conclusión es como estar insistiendo mucho en lo importante que es la lectura, convencerlos a ellos, hacerles ver que si no leen, pues no logran ese nivel que debe tener un estudiante, nivel académico, nivel de pensamiento. La lectura les digo a ellos les permite que no se queden en una sola opinión, sino que tengan muchas opiniones del mundo o de los problemas que existen. ¿Qué aspectos revisa y corrige en una producción textual escrita? En mi época de docente de aula, de uno ahí para una ocasión de aula, principalmente yo miro que el texto sea coherente, que si iniciaron a hablar de un tema, continúen hablando de él y no comiencen a irse como por las ramas. El orden, en lo que escriben. Principalmente que yo sea capaz de entender lo que ellos me quieren decir. Por supuesto ahí está el orden, la limpieza, la ortografía a mí me parece que es muy importante porque son cosas que se van adquiriendo a medida que ellos siguen escribiendo. Yo diría que principalmente la coherencia de los textos que ellos escriben. ¿Cómo detecta cuando un estudiante sabe leer y escribir? En caso de que detecte que no sabe escribir, ¿qué recomendaciones le da? ¿Cómo detecta usted cuando un estudiante sabe leer o sabe escribir? Y en caso de determinar que no sabe leer o escribir, ¿qué recomendaría usted? Normalmente, por ejemplo, con un chico de primaria, si el chico no tiene capacidad de vocalizar y no hace uso correcto de los signos de puntuación, casi uno puede concluir que el chico no está entendiendo lo que lee. Si no vocaliza, si no hace manejo de los signos de puntuación. También requiere que tenga cierto nivel de concentración para hacer la lectura. Por ejemplo, una forma muy sencilla de
de analizar a un estudiante que sabe leer es hacerle, crear una lectura corta y después preguntarle más o menos qué entendió, qué quiere decir la lectura. Entonces ahí ellos, hay algunos que tienen la capacidad y le resumen a uno lo que leyó, pero hay unos que no entienden, que tienen que concentrarse, que tienen que tratar de entender, entonces pues quedan en blanco. Les toca volverles a solicitar, vuelva y lea, y él le va a preguntar más o menos qué entendió, y ahí más o menos se da uno cuenta. Lo de la escritura es más fácil, porque es muy sencillo. El estudiante se le pide que redacte un tema muy sencillo y simplemente él no es capaz, escribe cosas pero totalmente desconectadas unas de otras, sin coherencia. O sea, lo importante de la escritura es la coherencia. ¿Qué le recomienda usted a los docentes de primaria y secundaria para fortalecer el proceso de lectoescritura en las clases? Desde la institución y desde mi trabajo como coordinador se ha insistido mucho en que aumente la cantidad de lecturas que se hagan, tanto en casa como en la institución. Por ejemplo, a cada maestro se le solicita que de cada área hay una de lecturas, ¿sí? Y que le hagan ver a los estudiantes la importancia que tiene el leer, que los estudiantes se metan en el cuento de la lectura. Se les recomienda a los docentes que lean también. El principio es que si un docente no lee, no ama la lectura, pues no pueden educar en ellos, tampoco que lo hagan. Por ejemplo, en la institución se maneja el proyecto de lectoescritura, se hace a cada sede de estos libros que están aquí. Muchas estrategias estamos utilizando, pero en general no vamos tanto a las cuestiones de forma, sino estamos en una lucha en este momento de crear hábitos de lectura. Por ese lado se está trabajando. ¿Cuáles son los procesos que utilizaría usted para enseñar a los estudiantes a leer y escribir utilizando las TIC? Pues debido a los años que yo tengo, no soy muy amigo de las TIC como un medio de lectura, porque es un poco más, se cansa uno más leyendo. Pero sí, tal vez la única recomendación que yo haría en el sentido de que si ellos leen un texto en internet, no se queden con esa mera información, sino que busquen, porque esas son de las fortalezas que tiene el internet, por ejemplo. El hecho de que uno puede leer y ese texto lo lleva a otro. Pero de todas formas yo sí, desde mi plano personal, sigo amando los libros, más que los computadores para leer. ¿Qué cree usted que es más importante hoy en día? ¿La lectura o la escritura? Pues yo siempre he considerado que definitivamente un escritor, antes de ser lector, a no ser que sea un genio, porque pueden haber escritores genios que son capaces de escribir grandes cosas sin haber leído. Yo parto del hecho de personas normales, como soy yo, tal vez es la profesora. Si nosotros llegamos a ser escritores alguna vez, tenemos que tener un proceso muy completo de lectura, empezando para tener que decir y para decirlo coherentemente. Es decir, están amarrados uno del otro. Pero para mí es más importante leer y después sí hacer el proceso de escribir. Profesor, muchas gracias. Bueno, Muy pues, amable. a usted muchas gracias.